Sí, bueno, hay una estandarización a nivel mundial de lo que se considera el índice de precios al consumidor y que en base a eso se determina la inflación. Pero en realidad la verdad es que es un índice que no es del todo fehaciente con respecto a la inflación. ¿Por qué? Porque parte de una idea bastante equivocada de lo que es la inflación. La inflación normalmente suele decirse que es el aumento sostenido general del nivel de precios. Okay. Esa es la definición con la cual el mainstream económico define inflación. En realidad no es eso. La inflación en realidad es un fenómeno que es estrictamente monetario, solamente monetario. Entonces, ahí vienen los problemas, porque Panamá justamente no tiene un banco central, no tiene emisión monetaria, no tiene política monetaria. Entonces, digamos, ¿cómo se debería medir? Con el índice de precios al consumidor. Lo que pasa es que el índice de precios al consumidor, a su vez, pueden reflejar otras cuestiones, pueden estar diciendo otras cosas acerca de la economía, ¿sí? Por ejemplo, entonces vamos a dejar de lado, por empezar, el tema de la inflación. La inflación debería medirse realmente cuánto dinero de más se vuelca a la economía, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Entonces, dejamos esto de lado, vamos a ver qué es lo que está pasando en Panamá. En realidad no hay inflación, o sea, Panamá es muy baja el nivel inflacionario, es muy bajo el nivel inflacionario, sobre todo estos últimos años. ¿En cuánto está más o menos? Yo creo que 1,5, 1,7, o sea, es mínimo, pero fíjate que en el anterior gobierno la inflación había llegado a 4 y tanto. Y sin embargo las personas estaban diciendo que estaban en una bonanza económica y la gente decía, no me importa si hay inflación porque yo estoy gastando. El asunto es que ahora se están pagando las consecuencias de esa fiesta alocada que era el gasto y el consumo. ¿Por qué se siente que ahora, o por lo menos la percepción de la gente es que quizás el dinero no le alcanza o que las cosas están un poco más caras que antes? No, no es que las cosas estén más caras, sino que no alcanza. Pero ¿por qué no alcanza? Porque en verdad es un poco lo que te estaba diciendo antes, se está pagando las consecuencias de una fiesta alocada, es decir, en la fiesta alocada todos estábamos consumiendo, gastando por arriba de nuestras posibilidades. ¿Pero por qué? Crédito fácil, o sea, todas las situaciones, tanto a nivel interno, local, como a nivel internacional, estaban las condiciones dadas para que fuera plata fácil, ¿sí? Entonces, cuando hay plata fácil, todo el mundo gasta, no importa porque se posterga para más adelante. El asunto es que hay una combinación no muy favorable para Panamá de dos cosas. Primero, una situación internacional. La situación internacional, ¿qué es? Que la Reserva Federal de Estados Unidos ha ido incrementando muy levemente, pero ha ido incrementando su tasa de referencia, que es el interés, ¿no? El punto, los porcentuales que se están cobrando y se están incrementando en los créditos interbancarios. Esto afecta, obviamente, a las tasas de referencia en Panamá. Por lo tanto, el crédito comienza a ser incrementándose levemente, ¿sí? Entonces, las tasas de tarjetas de crédito, las tasas de la hipoteca, las tasas de carro, todo eso se empieza a incrementar. Cuando empieza a subir, obviamente se empieza a restringir por algún lado el consumo, ¿sí? Se te hace más caro el dinero. Igual esto todavía no lo estamos notando tanto como lo vamos a notar el año que viene, ¿sí? Pero por el otro lado, la situación propia interna de Panamá es que había que empezar a pagar parte de la deuda anterior. Entonces, los primeros 2 años de este gobierno estuvo haciendo bien las cosas, estuvo saneando de alguna forma la economía. Había que parar esa locura de gasto porque nos estaba llevando por mal camino. Entonces, inicialmente las finanzas entraron a contraerse, pero el gobierno no complementó estas medidas con otras que debía tomar, que eran favorecer el mercado interno. ¿En qué puntos? Desregular la economía, favorecer la inversión extranjera, dejar por ahí que la economía fluyera más en el sentido de unificar impuestos. Por ejemplo, ¿en qué sentido unificar impuestos? Nosotros tenemos
un sistema impositivo para varias zonas especiales de Panamá. Pero a la vez Panamá está soportando con su nivel impositivo el subsidio de alguna forma que se le da a todas estas zonas especiales. ¿Qué pasa? Si el Panamá real comienza a ahogarse, no tiene posibilidades la economía porque se está pagando una deuda anterior, lo que tú tienes que es dejarla fluir. ¿Y cómo la dejas fluir? Quizás habiendo hecho algún tipo de ajuste impositivo hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, una de las también de los efectos que se empezaron a notar en la economía, que no se notaban al inicio, fue el tremendo impacto del ITBMS en la economía. Nadie se acuerda que hasta el 2012, ¿no? O 2013, no recuerdo, o 2011, el ITBM era del 5%. Después aumentó al 7%. Entonces, en ese momento, el gobierno lo que vendía falsamente a la población era que era un 2% de impuestos. Yo lo venía diciendo, no señores, es el 40%. Si tú llevas del 5 al 7, porcentualmente el incremento es el 40%. 40% es una barbaridad. O sea, es la mitad de lo que estabas pagando. Entonces la gente no realizaba en ese momento porque vivíamos una fiesta de consumo y de dinero fácil y barato. Cuando eso se restringe, ese 40% ahora sí te afecta en el consumo. Es lo que estamos sintiendo. Entonces es lo que estamos sintiendo. Entonces, para colmo, Panamá entra en una serie de cumplimientos de regulaciones que no estaban contempladas a nivel interno, que sí comienzan a afectar la economía. La primera es la economía de servicios. ¿Estamos hablando de regulaciones internacionales? Sí. Digamos, a ver, el impacto sobre las sociedades panameñas, sociedades anónimas panameñas, es atroz y nadie habla de esto. De casi 20.000 sociedades que se hacían anualmente, ahora estamos en 3.000, 4.000. O sea, eso es una barbaridad. ¿Cuánta gente se estaba empleando en el sistema de servicios panameños? El hecho de todavía apretar más la regulación sobre todo el sistema bancario. Todo se comienza a mudar de jurisdicción. Entonces, las fiduciarias, hay muchos sectores que apuntalaban al sector servicios del país que se fueron yendo de Panamá. Y esto tenía mucha empleabilidad, es decir, mensajeros, secretarias, traductores, o sea, un sector muy grande, intensivo de mano de obra, que esto está quedando en el camino. Bufetes, como obviamente conocemos el de Mossack Fonseca, 600 empleados a cero. O sea, te impacta, son muchos empleados, pero estamos hablando de uno. ¿Por qué no hablamos de todo el resto? Habría que hacer un estudio sobre todos los bufetes del país, cómo han quedado antes y después de los Panama Papers. Y te puedo asegurar que el impacto es enorme. Entonces, todas esas secretarias, ayudantes, tramitadores, todo eso queda en la calle. Entonces, o sea, que ha aumentado también el desempleo. Entonces, obviamente aumenta el desempleo. Y si aumenta el desempleo, las personas que hacen restringen su presupuesto. Y si restringen su presupuesto para hacer los gastos mínimos y necesarios para sobrevivir, eso también impacta en muchas de las actividades que se habían creado inicialmente bajo este boom. O sea, muchos departamentos vacíos que se habían hecho, se habían construido en ese momento para ser alquilados posteriormente, colegios, o sea, todo lo que el sector que se había creado de actividades para soportar a toda esta demanda finalmente queda paralizado. Entonces, el gobierno, cuando se da cuenta de esto, lo que dice es, en vez de tomar el camino correcto, que era desregular toda la actividad privada para compensar la inversión extranjera y decir, bueno, nos abrimos a que vengan industrias, a que vengan otro tipo de inversiones, etcétera. Bueno, sigue regulando, sigue ahogando la economía, no propicia reformas de calado, reformas importantes que generen la inversión en el país, entonces nos quedamos sin nada.
Literalmente, o sea, antes de ayer salieron los últimos indicadores de cómo ha caído la inversión extranjera en Panamá y ha caído fuertísimo. Entonces, cae la inversión extranjera, el sector local está deprimido, solamente tenemos 3 o 4 por ahí industrias puntuales, como la minera, que está trayendo mucha mano de obra. ¿Pero qué tipo de mano de obra es? O sea, ningún empleado que estaba aquí va a ir a cavar o a trabajar en la mina. Entonces, lo que está sucediendo al final es que Panamá va rotando por diferentes industrias, pero de acuerdo a lo que define el gobierno, no el mercado. Entonces, esa es una política equivocada. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno decide qué tipo de sectores son los ganadores y cuáles son los perdedores, ¿sí?, estamos dando una señal mala a lo que es el mercado internacional. ¿Por qué? Porque entonces el mercado internacional lo que trata de hacer es negocios con el gobierno para decidir qué tipo de inversiones van a hacer. Y eso favorece la corrupción. Entonces, las empresas que quieren invertir en un país con reglas de juego claras no vienen a Panamá, porque si saben que tienen que pasar por algún sector del gobierno para invertir, saben que van a ir a traicionar sus propios principios, que es no negociar con la corrupción o invertir en países donde la economía es mucho más libre que la de Panamá. Ahora, al final, podríamos concluir que hay menor consumo precisamente por todo lo que usted menciona de que estamos sufriendo las consecuencias de ese boom quizás económico que hubo y la fiesta sí, que hubo en el anterior gobierno. Hay menor consumo. Sí. Pero mencionó que también vamos a sufrir las consecuencias de eso mucho más fuertes el otro año. Sí. ¿De qué manera prevé, bueno, desde el punto de vista que va a ser ese impacto? Una de las cosas que yo digo que el gobierno se equivoca es tomar el camino de ellos incentivar la economía. Entonces, ¿cómo lo va a hacer este año? Este año no va a terminar mal, o sea, ahora estamos sintiéndonos mal y todo, pero este año no vamos a terminar mal y el otro año va a estar bien. ¿Pero por qué? Porque estamos en un año electoral. Entonces, cuando digo que vamos a terminar bien y el año que viene va a ser bien, lo quiero decir entre comillas, porque en verdad no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque el gobierno está chupando recursos del sector privado a través de los impuestos y los está volcando nuevamente a través de inversiones del sector público, donde el cuarto puente sobre el canal, el nuevo tren, o sea, las obras de infraestructura. Pero finalmente, fíjate que es un círculo que está vicioso, porque le saco a un sector privado que es productivo, lo agarro yo, que soy del sector público, y lo vuelvo a volcar para que nuevamente el sector privado vuelva a reactivarse, entre comillas. Pero como el dinero no ha sido creado en base a valor generado, entonces es un dinero que está circulando siempre hasta que llega un punto que se acaba, ¿sí? Porque el único que está supliendo a eso es el sector privado. Pero este sector privado, si tiene que pagar impuestos o tiene que pagar planilla o tiene que invertir, es una triste disyuntiva para ese sector privado, ¿entiendes? Entonces, lo que hace en algún momento, que es lo que está pasando ahora, despide empleados, reestructura. O sea, hay muchísimas empresas en el país en este momento que se están reestructurando, muchas por una cuestión interna, ¿sí? De optimización, realmente de eficiencia, ¿no? Porque están obligadas a ser eficientes. Quizás antes tenían 3, 4 empleados y no les importaba tanto, ahora tienen que manejarse con 2, porque eso es lo que le están mostrando sus números, ¿sí? Sus estados financieros. Eso por un lado, pero por el otro llega un punto que la empresa dice, ¿qué hago? O pago mis impuestos o mantengo una planilla o invierto. Entonces tiene que pagar impuestos, deja de invertir. Entonces esa compañía de a poco, con el tiempo, se va descapitalizando. No está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque le está volcando dinero a un sector estatal para que el sector estatal invierta. Pero llega un punto que el sector estatal no va a tener de dónde sacar sus impuestos. Y digamos que si se los quita los impuestos al sector nuevo que creó, entonces el sector nuevo que creó va a quedar pagando impuestos para este otro sector. Entonces siempre es un círculo vicioso que no te permite el crecimiento. Entonces es un status quo. ¿Cómo impacta al ciudadano a pie? Bueno, no sé, de repente, el ciudadano de pie no progresa, se queda siempre en el mismo lugar.
¿sí? Y rogando de que sea su industria la que a esta vez le toque. Por ejemplo, como el caso de las mineras ahora, todo este sector están felices. Ahora, preguntémosle al otro sector cómo están. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es dejar fluir la economía, dejarla y que sea el mercado el que asigne los mejores recursos y que sea el mercado el que defina cuál es la industria o las industrias. ¿Por qué? Porque es una medida que es natural, no es artificial, no está impuesta. En el otro caso, el que decide quién es ganador y quién es perdedor es el Estado, y eso es inmoral. Entonces, esto es lo que está sintiendo el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie lo que siente es que no le alcanza, no llega. ¿Pero por qué no le alcanza? Porque está excedido en sus gastos, porque viene de un exceso anterior, ¿sí? Entonces, si estaba acostumbrado a ir 4 veces al cine por mes, ahora tiene que ir a 1. Y entonces dice, y no me alcanza. No es que no le alcanza, es que en realidad su estado natural quizás era ir una sola vez al cine. Pero se entusiasmó e iba a 4 porque estaba bien, porque total había plata. Entonces, cuando las empresas empiezan a achicar su producción, a adaptarse a estos nuevos niveles de consumo y de producción, resulta que nos estamos dando cuenta que en verdad la economía no estaba tan fantástica como decían, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar ahora es que nuevamente el gobierno ha comenzado a inyectar dinero en la economía, ¿sí? Entonces, todas estas nuevas obras que se vislumbran, que van a comenzar hacia fin de año o ahora en un tiempo más o menos cercano, o incluso el año que viene, ¿no? Vamos a estar de vuelta en una fiesta que va a ir con el año electoral. Y esto suele suceder de libro, de manual, cantado en todas las épocas electorales, en todos los gobiernos, en todas partes del mundo. Siempre pasa lo mismo. Ajustan los 2 primeros años, en el tercero se asustan y comienzan en los últimos nuevamente a gastar. ¿Se prevé que volvamos a tener quizás esa bonanza de antes, de años anteriores? Mira, todo va a depender cuáles son las actitudes que va a tomar el próximo gobierno. El próximo gobierno no las va a tener fácil, porque va a tener que pagar esta última fiesta de este último año, ¿sí? Y va a tener que lidiar con una economía que no va a ser la que se recibió con este gobierno, ¿no? Entonces, quizás va a ser una situación más sana, más de esta es la realidad, estos son los números verdaderos, ¿no? Entonces, ahí el gobierno va a tener 2 opciones. O sigue estando por el lado de una economía estatal, que ya vemos que no lleva a ningún lado, o va a fluir hacia una economía de mercado real. Entonces ahí puede ser que tomen los correctivos que son necesarios. Fíjate que cuando a nosotros nos piden, ¿no? A mí siempre me dicen, bueno, deme un ejemplo de país exitoso, ¿no? Y todos, que no, que Singapur, que Dubái, que todo. Yo digo, hey, cruzan el puente aquí y tienen un modelo exitosísimo. Las CEN, todo lo que es Panamá Pacífico. Ahí lo tienen, no hace falta irse a Singapur ni a ningún lado, ahí está. ¿Por qué ellos son exitosos? Díganme por qué. Si para ellos es exitoso, copiemos el modelo en Panamá. Entonces, ese es el tema. Copiemos el modelo exitoso que tenemos en nuestro propio país. Pero nadie quiere hacerlo. Nadie quiere hacerlo porque lleva costos políticos, ¿sí? Costos políticos que implican, bueno, sindicatos, códigos laborales, hay muchas cosas que se hacen con estas leyes especiales, ¿no? Pero en todos lados, fíjense, para hacer el contrato, el decreto ley de la finca, de las bananeras, o sea, han tenido que hacerlo especial para que pueda funcionar. Entonces, si hay tantos decretos leyes en el país para que las cosas puedan funcionar, hagamos un solo decreto ley en todo el país, uno solo, se unifica totalmente las tasas impositivas, el sistema laboral, la desregulación, el mercado por ahí migratorio, o sea, todas estas cosas que hacen que Panamá Pacífico sea exitoso, hagamos que todo Panamá sea exitoso. O sea, ahí hay un modelo, no hace falta ir a otro lugar. Antes que se me olvide, licenciada, en cuanto al tema de la inflación, ¿hay algún pronóstico futuro? ¿Se va a mantener más o menos en el porcentaje que usted me mencionaba? Sí, porque
Va a haber un pequeño vuelco de dinero en la economía, pero no va a ser lo que estaba sucediendo hace unos años, ¿no? Así que, entonces, mientras que no haya más dinero de lo que se produce, eso es realmente la inflación, cuando tú tienes mucho más dinero de lo que se está produciendo. Entonces hay mucho dinero tratando de comprar esta cantidad de bienes y servicios que se mantiene constante. Entonces, como en toda oferta y demanda, si tú tienes pocos productos y mucho dinero, el producto se cotiza, entonces sube. Entonces, ¿quiénes son los que pueden comprar? Los que están aquí arriba, no los que están aquí abajo. La inflación en realidad es un fenómeno monetario, nada más que monetario. Hay más moneda, hay más dinero de lo que es la producción total. Entonces, ese desfasaje es lo que se produce y lo que produce la inflación. La inflación no es un aumento de precios, porque si fuera un aumento sostenido de precios, lo que hacemos es todos vamos hacia arriba, escribimos un cero más en los cheques, en las cuentas bancarias y todo se mantiene constante. Es decir, todos tenemos un cero más en nuestras cuentas. No habría problemas allí. El problema con la inflación es que te distorsiona los precios relativos. No es que todos subimos así, unos bajan, otros suben. Entonces la economía, la inflación es una economía distorsionada, ¿sí? ¿Y por qué está distorsionada? Porque la distorsión se produce cuando se vuelca más dinero en la economía. Panamá, al no tener una política monetaria, porque no tiene un banco central como en otros países, Argentina, Venezuela, etcétera, la inflación se produce porque hay un banco central que está imprimiendo moneda, está imprimiendo, entonces vuelca dinero, es como que yo te firme aquí un papelito y te diga, toma, ve a gastar, y el resto te lo tenga que aceptar obligatoriamente. Eso es la inflación, eso es la emisión, cuando la emisión de dinero es estatal y obligatoria. Entonces yo si tengo un almacén y tú me vienes con ese papelito firmado, yo te lo tengo que aceptar. Entonces yo lo acepto y tú te llevas los bienes y servicios, ¿no? El producto, pero estamos intercambiando valor, mi valor, por nada. Entonces cuando yo voy a intercambiar ese papel al banco, resulta que ese papel ya no vale nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el fenómeno de la inflación? Que yo que estoy produciendo bienes, digo, ¿sabes qué? No voy a producir más, o voy a producir los mínimos y necesarios, ¿no? Entonces se distorsiona toda la economía y la gente, la primera que recibe esos papelitos, ¿no? Que no tienen valor, son las que primero acaparan el mercado. Entonces, los que están abajo de todo no les llega, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que están abajo de todo? Los que cobran salarios fijos todos los meses. Para cuando cobraron, ya su dinero no vale nada, ¿no? Y no pueden alcanzar la producción porque se la compraron todos los que estaban arriba en esa pirámide, ¿sí? Eso es una economía distorsionada y esa es una economía inflacionada, ¿sí? Porque si fuera el aumento general de precios, los que están abajo, los que tienen esos salarios, se les aumentaría el salario y no habría ningún problema, estaríamos todos iguales en el mismo nivel. Entonces no es un aumento en el nivel de precios, es una economía distorsionada por un tema estrictamente monetario. Entonces Panamá nuevamente no tiene un banco central que imprima, pero sí tiene gobiernos irresponsables que pueden tomar deuda. Entonces básicamente, ¿cómo funciona el hecho de tomar deuda? Otra vez, escribo un papelito y se lo doy a un gobierno o a una multilateral o a un banco en otro país, normalmente. A veces se hace en la misma plaza local. Básicamente es, te doy este papelito y tú me das dinero. Todo ese dinero lo vuelco en la economía, lo tiro en la economía. Entonces, ¿quiénes son los primeros que levantan ese dinero? Los que tienen contratos con el Estado, los grandes que son los primeros que reciben ese dinero. Y ellos después los van volcando hacia abajo. El asunto es que ese dinero después hay que pagarlo, y que es la etapa que estamos ahora nosotros, ¿no? Entonces, si tú me dices, hay un estándar, sí, a nivel internacional se mide una canasta de productos, ¿no? Y se dice, bueno, los tomatitos el mes pasado costaban 20 y ahora cuestan 25, entonces hay un aumento. En realidad es una medición que ya ha quedado obsoleta, ¿no? Se sigue tomando como un estándar para tratar de medir, ¿no?, la inflación, pero la verdad es que no es una medición correcta.